Buenas, estamos en un nuevo Microdiálogos en Línea, el podcast del periódico Nueva Sion, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema que está en la agenda de la República Argentina, como es las universidades públicas y el recorte presupuestario, y tenemos a Juan Doberti, que es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, representante de la Universidad de Buenos Aires en la Comisión de Pautas Presupuestarias del CIN, que es el Consejo de Universidades, que es el que trata esta temática. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo está, Federico? Buenas tardes. Primero agradecerte obviamente por estar aquí con nosotros, y lo primero que te voy a preguntar es ¿cuán verdadero es esta caída del presupuesto de las universidades? ¿Si es tan grande como dicen las autoridades de las universidades, o si es como dice el gobierno nacional? Lamentablemente es enorme. No hay antecedentes en este marco. Para darte una idea, en este momento se han puesto en la cabeza de este reclamo los representantes de las 72 universidades nacionales, universidades e institutos universitarios nacionales, todos los gremios, docentes y no docentes, y todas las agrupaciones estudiantiles. Esto, para hacer una teoría conspirativa, tiene demasiados actores. Es imposible unificar a todos en un reclamo si no tiene un basamento sólido. Siempre hay gente que está con una postura y hay gente que está con otra postura. Es casi la naturaleza humana, excepto que haya un ataque brutal. Y eso es lo que está ocurriendo. Para ponerlo en términos numéricos, y acá tengo que empezar haciendo una salvedad, que bueno, los argentinos estamos bastante habituados, pero nunca está de más reiterarla. Nosotros analizamos el presupuesto universitario en términos reales, no nominales, es decir, lo que uno puede comprar, no los pesos que recibe. La prórroga del presupuesto se hizo exactamente sobre el mismo valor del presupuesto 2023. Cuando la inflación fue de más del 200%, del 210%, lo cual quiere decir que en términos reales del poder de compra, uno podría comprar algo menos de un tercio. Además, la inflación ahora es del 290%, porque sigue escalando el proceso inflacionario. Y pregunta, en Sin embargo, términos históricos, ¿cómo es esto? ¿Es el peor ajuste de la historia? ¿Hubo peores? mira, si uno toma el presupuesto histórico, yo estudio los presupuestos universitarios, el periodo en que yo me concentro es de 1966 a la actualidad. En estos casi 60 años, esto solamente guarda parangón con un momento, que es el inicio de la dictadura militar, cuando el golpe del 24 de marzo asume Martínez de Osa, el Ministerio de Economía, y al año siguiente se plantea un recorte de esta magnitud, pero déjame hacerte una salvedad. Se hace un examen de ingreso absolutamente restrictivo. Por lo tanto, si bien el recorte tiene las dimensiones actuales, cuando vos achicás muchísimo el número de alumnos, también tenés menos necesidades. No digo que esté bien, lo que digo es que no se sintió en esta magnitud. Eh, de esta magnitud, sin esa situación excepcional de una dictadura y una restricción al ingreso enorme, no hay ningún antecedente. Ni cuando hubo resistencias durante el gobierno de la Rúa, cuando asumió López Murphy, ni con el gobierno de Macri, ni durante el menemismo, ni durante el dualdismo, ni durante el kirchnerismo. Nunca hubo situaciones, había tensiones. Otra vez, había rectores que estaban más conformes, más disconformes. Eh, Siempre hay un tema de que toda agencia pública, como toda persona, quiere ganar más, quiere tener más sueldos, cada agencia quiere tener algo más, el que no llora no mama, una negociación. Pero esta situación es excepcional. Yo decía, en términos nominales vos tenés lo mismo, en términos reales tenés un tercio. Por lo tanto, es cierto que si no hubiera ampliaciones presupuestarias, el presupuesto universitario alcanzaría no más que para el mes de mayo. Supongo que las va a haber. Ahora, más allá de eso, los docentes y no docentes, los trabajadores universitarios, hemos tenido una baja en
términos reales de nuestro salario, del 36%. Es una baja enorme. Esto quiere decir que hay gente que alquila y tiene que irse de su casa, gente que tiene adultos mayores en geriátricos y no lo puede sostener, gente que tiene que cambiar a los hijos a la escuela, gente que tiene que dejar la prepaga, etcétera, etcétera. Pero además, esto muestra, por un lado, el gobierno tiene una animadversión hacia el sector estatal. Eso está claro. Hasta uno podría decir que hasta lo tiene en la campaña. Ahora, acá hay una segunda animadversión que es sobre el sistema universitario, porque la baja salarial de los universitarios duplica la baja salarial de la administración pública general. Si vos trabajas en un ministerio o en el INTA o guardaparque, con CONICET, lo que fuere, hay un montón de escalafones en el sector público. Ninguno bajó tanto como el universitario. Hay un ataque no solo al sector público, sino al sector educativo en general, porque además el FONIEL lo cobra la educación de los niveles inferiores. Eso es una parte del sueldo que se le paga a las maestras jardineras, a las maestras de primaria, a las profesoras de secundaria, etc. Y además hay un ataque al sector educativo y universitario en particular. Por lo tanto, es una situación absolutamente excepcional. Pero perdóname, Federico, esto es más grave aún, si se puede, en lo que son los gastos de funcionamiento. Ahí el ajuste depende del caso, la universidad, si tiene hospitales, si no tiene hospitales, si es nueva o vieja, pero del orden del 60-80%, lo cual te deteriora enormemente el servicio. Cualquier cuestión que vos pongas de ineficiencia la vas a profundizar. Son esas profecías autocumplidas. Si me va a decir que me va a bajar porque funciono mal, vos me estás forzando a funcionar mal. En ese, el orden es del 60-80% en lo que es gasto de funcionamiento. Y ese es, digamos, el punto crítico, porque eso quiere decir si tengo seguridad, con lo cual ya empezamos con temas hipersensibles. Si tengo medicamentos en los hospitales, si tengo internet o no tengo, que es un servicio hiperbásico, si puedo tener luz en los espacios comunes, que también está ligado a la seguridad, si tengo insumos para dar clases, porque la clase no es solo un docente, es también los insumos para dar clases, por ejemplo, de laboratorio, etcétera, etcétera. Y pregunta, porque viendo todos estos números, nos está faltando una parte importante que es, nosotros tenemos una cantidad de estudiantes en la Argentina que es de millones de estudiantes en términos universitarios. Eh, si pongámosle que este de financiamiento es una profecía autocumplida y las universidades tienen que ceder, o no cerrar, pero sí privatizarse, cobrar. ¿A cuántos estudiantes estaría afectando? Y a su vez, las universidades, como bien vos dijiste, no son solamente universidades, hacen extensión, tienen hospitales, tienen centros. ¿Cómo afecta todo este ecosistema? Sí, déjame hacerte algunas salvedades. Primero, si vos quisieras cobrar, no podrías. Hay un debate sobre si te lo permite la Constitución o no, porque la Constitución habla de la educación pública gratuita. Más allá del debate constitucional, la ley ya es mucho más explícita, que dice que los estudios de grados universitarios no pueden ser arancelados. Es decir, si una universidad quiere cobrar, la ley no se lo permite. Tendrías que reformar la ley y no está claro si no tendrías que reformar la Constitución. Más allá de eso, bueno, vos decías, ¿afecta? ¿A cuántos afecta? Redondeando, nosotros tenemos un sistema universitario de 2.500.000 alumnos, de los cuales 500.000 estudian en universidades privadas. Sácalo de este recorte. Te quedan 2 millones de alumnos. A esos 2 millones de alumnos universitarios les afecta esto. Hay otro grupito, las universidades tienen jardines de infantes, primarias, secundarias, pero son pocos porque la mayoría está a cargo de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Pero esencialmente tenés esos 2 millones. Después tenés posgrados que en general se pagan o tienen algún subsidio, pero no sería lo más grave. Básicamente esos 2 millones de alumnos. Después tenés servicios asistenciales. Las universidades tienen hospitales, algunas muy grandes como la UBO Córdoba, la maternidad más grande de la ciudad de Córdoba, la UBA y el Hospital de Clínica de la ciudad de Córdoba, la UBA tiene clínica en la NARI, el ROFO, que es oncológico, de ahí su criticidad. Hospitales muy grandes, la clínica tiene 400 camas,
más de 300.000 consultas externas anuales. El hospital odontológico atiende a decenas de miles de personas, en general personas que solamente pueden ir a esos lugares, no tienen la opción. Por lo tanto, no hay un efecto sustitución, eso se pierde. Eh, Son servicios de enorme calidad porque son espacios de formación y de excelencia, y también son afectados. También son afectadas otras actividades. Por ejemplo, nosotros a veces representamos la Ciudad de Buenos Aires, pero por citarte un ejemplo, la Universidad de Río Negro tiene un servicio odontológico que va por la línea sur, la ruta 23 de la provincia, la que une las grutas con Bariloche, que es donde la menos poblada, la del norte, la que tiene Chipoleti, etcétera, es la más poblada. Ahí, si no van los micros de la Universidad de Río Negro, la gente no tiene servicio odontológico. Y con este recorte presupuestario no podés poner a funcionar el micro que hace el servicio odontológico. También tenés radios, televisoras, una actividad cultural muy fuerte, tenés teatros y una actividad deportiva y social. Mucha gente hace deporte y mucha gente hace recreación, muchos chicos es la única colonia a la que pueden acceder, o actividades deportivas que es muy inclusiva toda la actividad de las instituciones. Todos esos servicios sociales y tienen muchos trabajos para la tercera edad también. Bueno, esos servicios se pierden. Además de los esenciales, ¿no? El deterioro de la enseñanza, el deterioro de la investigación, el deterioro de las actividades de extensión y de salud. Ahora, estamos hablando muy en concreto con vos, Juan, que sos obviamente docente, investigador, el representante ante el CIN de la Universidad de Buenos Aires, y, y estamos pensando también muchas veces que la universidad es la uva para muchos, desde los que estamos en Buenos Aires. Pero hay universidades que son más pequeñas, que están en provincias como Tierra del Fuego, que están en provincias como Río Negro, bien vos decías, que el estudiante, si no va a esa universidad, probablemente no vaya a una universidad porque tampoco hay un reemplazo. ¿Cómo ves vos, en tu carácter de docente y demás, que eso podría llegar a afectar sobre todo a las universidades más chicas y a las poblaciones, digamos? Aquellos que viven en ciudades chicas o pueblos y que van a esas universidades. Mira, definitivamente hay una invisibilización de los servicios prestados en el interior del país. Para darte un ejemplo, yo a veces les comento a alumnos eh, un colegio de la Universidad de Buenos Aires, el Nacional de Buenos Aires, y les digo, está a media cuadra de la Plaza de Mayo. Gente de todo el país entiende cuando yo le digo a una cuadra de la Plaza de Mayo. Yo le digo, el Carlos Pellegrini está en Callao de Santa Fe. Un alumno neuquino, un alumno catamarqueño, un alumno misionero entiende que hablo cuando digo Callao de Santa Fe. Sin embargo, no tenemos idea si yo les digo dónde queda la sede de la Universidad de Moreno, o de José C. Paz, o de Florencio Varela, seguramente no está completamente invisibilizada. En ese sentido, nosotros tenemos servicios educativos universitarios en las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de universidades públicas. Las universidades privadas no están en las 24 jurisdicciones. Están básicamente en los centros urbanos más densamente poblados, sobre todo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, etc. Algunos servicios en otras sí los hay. En la Patagonia casi no hay. Por lo tanto, en esos lugares y también en los lugares, no solamente que en la Patagonia no vas a tener, sino en las ciudades chicas del interior. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene sede en todas las ciudades de Entre Ríos, no tiene solo en Paraná. Tienen Concordia, tienen Concepción, tienen Gualeguaychú, etcétera, etcétera. Tiene en Federación, tiene en toda la provincia, lo mismo la Universidad Nacional de Jujuy, lo mismo la Universidad Nacional de La Rioja, etcétera. Si uno restringe a un tema de arancelamiento y costo y beneficio individual, los servicios solo se podrían prestar en las capitales de provincia y no en todas. Y esto iría en contra de la equidad social, es decir, un estudiante de la Ciudad de Buenos Aires tendría acceso
a la universidad mucho mayor que un correntino. Y si lo tuviera el correntino tendría muy pocas carreras. Solamente el Estado puede tener una función social que exceda a lo meramente económico. Pero la invisibilización no es solo lo que puede pasar en Formosa o Chubut. Incluso si uno toma el AMBA, es decir, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, también hay invisibilización. Si uno suma los estudiantes de todo el conurbano bonaerense, te dan exactamente el mismo número, 340.000 alumnos, que la UBA. Sin embargo, la UBA ocupa un rol social mucho mayor que la suma de las universidades del conurbano bonaerense. En gran medida porque en la ciudad de Buenos Aires están los canales de televisión, las sedes de los radios, los medios de comunicación, la finanza, el centro corporativo de las empresas, etcétera, etcétera. Tenemos un país que sobre representa lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y para hacerte la última pregunta y agradecerte nuevamente la amabilidad de explicarnos todo esto, es, ¿qué pasa cuando vos te dicen que las universidades gastan recursos de una forma discrecional? Vos que tenés que pelear el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te sentís respecto a eso? Sí, voy a hacerte varias menciones sobre eso o especificaciones. Antes déjame hacer una mención sobre la pregunta anterior, eh, la presencia geográfica y las universidades, el rol de la UBA. Yo estudié en la UBA, es lo que se dice mi alma mater, mi entidad de pertenencia, y por supuesto creo que debemos defenderla, pero debemos defender el desarrollo armónico de todo el país. En este sentido, la situación de la UBA es crítica incluso por su sistema de salud. Ahora, las universidades del interior del país están igual o peor, porque vos podés degradar una infraestructura que tenés. Está muy mal degradar tu infraestructura. Es más, eso te hace crecer menos en el futuro, porque si vos tenés una peor enseñanza, degradás el capital humano de tu población y eso te genera un menor crecimiento económico. Es decir, es un pésimo sistema de ahorro dejar de gastar en educación. Ahora, la UBA puede degradar su infraestructura. La universidad que no tenga infraestructura, las más nuevas, no podés degradar lo que no tenés. Esas tienen que crecer. Y se han congelado los planes de infraestructura. Tan es así que a veces vos tenés un edificio con un avance de obra del 85, el 90%, y se han cortado esas obras. Estás degradando algo que tenías casi terminado. Y eso después es muy difícil levantar, cualquiera que trabaje en obra lo sabe. Por lo tanto, eso es especialmente grave en otras universidades. Con respecto a la ineficiencia, la transparencia, la discrecionalidad, hay pocas instituciones tan auditadas y que tengan tanta rendición de cuentas como las universidades nacionales. Todos los meses, cada peso que se paga en salarios a las universidades, que son más del 90% de su presupuesto, se entrega, cada peso que se paga al Ministerio de Educación. Hay un sistema de información que se llama el RUM, que entrega persona por persona la liquidación de haberes, tanto por el concepto X, salario básico, antigüedad, posgrado, etcétera, etcétera. Todo eso se entrega al Ministerio de Educación. Además, se entrega la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas de todos los gastos de la universidad. Además, se entregan los programas especiales, que ahora se cortaron, pero siempre que hubo programas especiales había que rendir peso por peso. Además, a diferencia de otras instituciones, sobre todo el sector privado, que tiene una flexibilidad, vos tenés normas de compra que te obligan a comprar a través de licitaciones públicas. Está bien, es dinero del público, ¿no? No hay ni un peso que vos puedas gastar si no lo tenés en el presupuesto vigente. Por lo tanto, los niveles de control son elevadísimos. Además tenés la auditoría interna y tenés a la auditoría externa de la AGN, que a través del Congreso de la Nación te audita. Es cierto que no te audita el Poder Ejecutivo, no podría hacerlo porque no es su competencia. Es como si el padre de otra familia quisiera ver en qué gastan tus hijos. Bueno, no es tu competencia, si no, no sería autónoma la universidad. Por eso, ella se controla, pero además externamente hay un controlador externo.
pero es el Congreso de la Nación y no el Poder Ejecutivo, porque si no, no sé, si tuviera una subordinación con el Poder Ejecutivo, no sería autónoma. Y sería una agencia más del Poder Ejecutivo. Y en ese caso se pierde la autonomía y pasarían a ser oficialistas permanentes. Eso no debe ser. Ahora, que hay controles, por supuesto que hay controles. El último control, como todo en el país, es el judicial, pero previamente hay muchos controles. Después se puede gastar mejor, peor, como en todo sistema heterogéneo, hay aciertos y errores. Ahora, discrecionalidad no hay. Lo que sí hay es autonomía, pero arbitrariedad no puede haber. Y por último, es una pregunta casi personal. ¿Por qué crees que hay un ataque desde el gobierno nacional tan fuerte para con las universidades? Eh, ¿Vos crees que es porque se cae un relato y una persona capacitada es menos maleable que una persona menos capacitada? ¿O por qué otra razón? Eh, Primero, lo primero que te digo es, no lo puedo asegurar, ¿no? Son conjeturas que uno tenga. Eh, Quiero creer que esta hipótesis no es así. Me gustaría creer que no lo es, no lo sé. Lo que sí te puedo decir dos hipótesis que puedo decir. La primera es que es un gobierno que hace de la confrontación una forma de la política. Es decir, uno ve la forma en que se maneja el presidente, las redes sociales, que es un método más básico, el presidente y el subsecretario de Políticas Universitarias, la persona encargada del tema, este, van a la confrontación permanente. Ahí vos tenés una primera explicación. Si vos tratás de tener consensos, no tendrías la confrontación. Podés tener otros problemas, pero ahí hay una forma de hacer política. Pero uno ve una animadversión especial con el sistema universitario. Y ahí la experiencia histórica lo que nos dice es que el sistema universitario a veces tiene ataques porque es uno de los muy pocos espacios del gobierno que no pueden ser cooptados por el Poder Ejecutivo. Si querés otro, el Poder Judicial también a veces pasa. Porque cuando vos llegás al gobierno, desde cuando ganás las elecciones, ocupás el aparato estatal. Y hay un espacio que no lo podés ocupar, que son las universidades. Y eso es bastante frustrante para el gobernante, porque dice, si esto es parte del Estado, ¿por qué yo no gobierno? Esto es una figura, la figura de la autonomía universitaria viene desde la creación de la universidad, desde hace casi 1000 años de la Edad Media, ¿no? Esa situación de asilo universitario, para que no dependieran de las monarquías y el conocimiento quedara aislado o del poder político. Yo creo que esa animadversión particular es porque el gobierno ve un espacio en el cual no puede incursionar y es frustrante desde que algo perteneciente al aparato estatal no se subordine. Pero es una conjetura porque no se explicita. Claro. Bueno, muchas gracias, Juan, agradecerte por toda esta explicación que muchas veces no sale en los medios porque el debate muchas veces, como bien vos decís, es de redes sociales y a veces cuando uno quiere explicar ya tiene un ataque feroz de troles y, y muy ideologizado que no permite abordar con gran precisión este tipo de debates y vos has sido enormemente claro. Y lo suficientemente explicativo como para que cualquier persona que no haya estudiado en una universidad, sea público o no, pueda entender de qué estamos hablando. Así que muchas gracias, Juan, por haberte unido a este Microdiálogos en Línea. No, gracias a vos, Federico, siempre que necesitas estoy abierto al diálogo y ojalá que la próxima vez sea por las partidas, para explicar las partidas del crecimiento, del financiamiento y no la situación actual. Totalmente. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos.